Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta noche, por el poder de su palabra que Él nos da. Estamos bien con el audio. Agradezco al Señor por todos mis hermanos. Tengo acá algunos hermanos como mi hermano Antonio Andrino, Raymond Coleman, mi hermano Cristóbal Chris Simon. Te bendigo, hermano Chris. Jorge Reyes, José Víctor Marroquín. Te bendigo también, Antonio Espina, Norma Coleman, Chloe PC, hermano Carlos Mejía. Saludos a los siervos, a mi hermano Raymond también, que en esta hora nos hacen la bondad, la fineza de estar con nosotros. Yo quisiera en esta hora pedirle que me acompañe al capítulo 2 del libro de los Jueces. Jueces, capítulo 2. Agradecemos al Señor que tenemos paz, hermano, que estamos aún con vida en esta tierra, que Dios ha sido misericordioso en tener la gracia de darnos su poder y su fuerza. Son momentos de mucha angustia, de mucha ansiedad a nivel mundial. Hay muchos cambios, hermanos. Y lo que siempre hemos dicho, que ahora que anulen la vigencia del título 42 en Estados Unidos, el más de 500,000, aunque las noticias no son fieles, yo considero que hay 1,500,000 de personas a lo largo de toda la frontera esperando el famoso título 42 para poder entrar. Al verse ellos que no pueden entrar a Estados Unidos, ¿dónde se van a regresar los haitianos, hermanos? Y para ellos poder salir de la isla y llegar hasta allá es toda un cruce dantesco. O sea que ahí se va a volver una gran emergencia sanitaria, que para mí es precisamente lo que andan buscando. Ahora, en el libro de Daniel dice que en los últimos días la gente correría de aquí para allá. Eso de los mare magnums, hermano, eso lo adelantó el Señor en la época del profeta, de su santo profeta Daniel, que fue con Israel a la cautividad a Babilonia. Y en ese mismo orden de ideas, yo les testifico, ovejitas, que son tiempos de por demás bien difíciles. Y les digo por qué. Porque la hambruna que ya comenzó, básicamente se va a realizar no por falta de comida, sino por la especulación, y que los países, al ver que falta esto, falta lo otro, mejor van a empezar a guardar ellos mismos sus propias reservas, y esto va a generar la carestía, como acabamos de verlo con el tema del petróleo. El petróleo se disparó de tal manera que hay muchas empresas que sí viven de esos hidrocarburos que prefirieron cerrar plantas. Aunque exista abasto, hermano, el precio se fue muy alto. Estaba hoy viendo que hay una región de California que cuesta $8 el galón de gasolina. No se había visto eso antes, pero si usted le suma eso a que hay falta de chips y microchips, hermano, en la industria de los carros, vamos a ver que las cosas se van sumando negativamente unas contra otras, haciendo esto precisamente el espacio que necesita el enemigo, hermano, para especular. Así que en ese mismo orden de ideas, si usted me ayuda, hermano, en el capítulo 2 del libro de Jueces, el título que lleva es Muerte de Josué. Antes de leerlo, quiero mencionarle lo siguiente. Josué es uno de los patriarcas, de los
de las cabezas de casa de Israel. Para nosotros Josué tiene una reverberancia impresionante, hermano. Como iglesia del Señor no podemos sacar de nuestra mente, glosario y conocimiento la vida de este por demás precioso guerrero y varón de Dios. Ahora, escuchen, aquí hay ciertos detalles, tales como que Josué murió de 110 años y que Josué era relevo fiel, clon fiel de nuestro padre Moisés, que terminó sus días, hermano, en su pastoreo hacia Israel. Ahora, aquí hay un detalle, hermano, que para mí es sumamente importante. Miren, en mi país había un hombre que es uno de los más grandes empresarios de origen israelí. A su padre lo ejecutó una célula del EGP, si no estoy mal, Ejército Guatemalteco de los Pobres, la guerrilla. Y este hombre logró un imperio, hermano, unas 500 veces mayor que el que logró su padre en vida antes de ser ejecutado por estas hordas guerrilleras. Ahora, este muchacho, hermano, él falleció porque le falló el rotor de dirección de su helicóptero y se mató. Y ocurren, ovejitas, que este varón nos dejó una gran enseñanza. A la muerte de él, todo el imperio de gasolineras que él había hecho en nuestro país, una red de gasolineras. Ahora, ¿cuál era el tema con él? De tener muchas, pero muchas gasolineras, pues lógicamente era tener más ingresos, sí, pero el verdadero fin es que él pudiera comprar un buque completo de gasolina para poder tener el precio propio y no depender así de las dos empresas que abastecen a todo nuestro país. Una vez murió él, los descendientes de él, que no traían la visión de él, por el contrario, hermano, empezaron a vender a tal extremo que yo creo que quedan solamente 2 gasolineras de las que tuvo su padre, y estas por aspectos legales, supongo yo, y o de contratos. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque Josué, hijo de Nun, en la Biblia es muy parecido. Josué en la Biblia, hermano, que fue el relevo de Moisés, el santo varón que Dios levantó para pastorear a Israel por el desierto, porque le digo algo con toda honestidad. No es lo mismo ser uno pastor en Canaán que ser uno pastor en el desierto. Esa es una verdad, hermano, inherente a lo que hoy hablamos, pero eso es algo que se vive mientras uno camina. No es lo mismo ser papá de 9 hijos con algunos achaques que quebró la vida económica, que ser papá de 9 hijos con una abundancia económica por demás fructífera. Ahora, escuchen esto, hermanos. El plan de Dios nunca fue que Moisés e Israel pasasen 40 años en el desierto. Eso ya lo hizo el pueblo. Y lo hizo por sus desconfianzas, miedos y los detalles que vastamente sabemos. ¿Qué indica esto? Que del momento en que nosotros nacimos de nuevo, óigalo bien, y fuimos bautizados con el Espíritu Santo, seguro se dio una orden para que pronto diésemos madureces, estaturas, pero la verdad de las cosas es que el humano tiene por costumbre aprender a vivir en los desiertos, en los riscos, prefiere, hermano, el maltrato que la benevolencia de una vida en calidad, una vida en amor, hermano. Y esto lo vemos siempre nosotros, tanto que muchos de los crímenes que se dan en Estados Unidos los perpetran personas que viajaron de nuestros países allá. Acaba de haber la última, pues la masacre de los 19 niños, fue un latino, hermano. Creo que por aspectos
de salud mental, no dijeron de qué país provenía para que no hayan represalias contra el país del cual ese hermano nuestro latino provenía, y fue el que mató cobardemente, hermano, a niños que no se pueden defender. Ahora, ¿por qué le digo esto? Si para los humanos Estados Unidos, en términos económicos de vida, calidad de vida, es Canaán, entrar uno a ese país con qué batallas para llegar a ser uno de esas matancingas, hermano, ese no merece ni el desierto. Ahora, nosotros los humanos, yo lo he constatado, como que una parte de nuestra genética está de tal manera mal amansada, hermano, que prefiere los riscos de los desiertos a las aguas de reposo entre verdes pastos. Se lo digo de todo corazón. Habiendo dicho esto, yo quisiera leer lo siguiente. Capítulo 2 y versículo 6 del libro de Jueces lee de la siguiente manera. Si usted quisiera leerlo en Josué, también lo encuentra en el capítulo 24, 29 en adelante. Porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Yo quiero, en el nombre del Señor, que sobresaltemos esta parte. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos de mi corazón, a mí me ha consternado fuertemente cómo desarrollaron esta enfermedad desde el otro lado del mundo y la direccionaron hacia la gente mayor. Para mí es fácil deducir y entender esta ecuación matemática, hermano, porque en los maduros, en los ancianos, se ha acumulado conocimiento, experiencia, sabiduría, poder. Entonces, si se destruye esa generación, la que viene atrás, que es joven, pues tiene muchas hermosas cualidades, pero ella va a querer por su propia cuenta inventar o redescubrir, por ejemplo, hermano, el Kellogg's o las hojuelas de maíz. Él va a querer en su fuerza, hermano, perder tiempo en algo que ya se realizó. Entonces, en esta noche, ovejas, para mí lo más importante es saber. Sí. Oh, gloria a Dios. Gloria a su nombre. Para siempre, para siempre, para siempre. Sí. Y hermanos preciosos, como el Señor nos quiso enseñar a nosotros, su iglesia, que esto habría de repetirse tiempo después, tanto como 4000 años. No cabe duda que nosotros los padres, nuestro mejor deseo es que nuestros hijos no tengan que pasar por aquellos éxodos
tormentosos por los que nosotros los padres pasamos. Tanto que considero, en honor a la verdad, que si pudiésemos volver el tiempo, hermano, 20 años, 25 años atrás, haríamos mejor las cosas todos. Yo lo sé de todo mi corazón, con toda humildad. Puedo creer que aquí las cosas no se hicieron tan bien que no se puedan hacer mejor, ni tan mal que no se puedan reparar. Por lo cual sé que si Dios nos diese esa oportunidad, lo haríamos. Ahora mire, pues, nosotros como humanos ya maduros, para bien o para mal, nosotros ya vamos para afuera, hermanos. Nosotros estamos terminando nuestra carrera en esta tierra. Pero por el contrario, nuestros hijos están entrando a una tierra que ahora obliga a los niños a reconocer a las nuevas generaciones LGBT y todos sus acompañantes. Disneyland acaba de mencionar a los nuevos actores LGBT que ellos tienen dentro de ellos. O sea, eso no lo vivimos nosotros como niños. Nosotros, hermano, éramos una generación tan inocente que aquel grupo de el Village People, ¿se acuerda? Hicieron aquella canción de Macho Men. Decía uno, ve qué tipazos que si eran. Se les caía la mano a los muñecos, hermano. Pero eso para nosotros era algo que nos espantaba, ¿me entiende? Que tal vez ver a Paul George del Club de la Cultura era para nosotros pues algo eufemista, pero nunca como parte del diario vivir que le toca ahora a nuestros hijos enfrentar. Y aquí quiero mencionar algo, hermano. Mire, hay un principio en que lo que uno tenga y que sea mucho le haya costado a uno. No importa el grado de tasación de dolor que usted haya pagado por lo que tenga, desde muy leve hasta mucho. Pero al que, hermano, logra tener una herencia y hacerla grande y le costó, él sabe apreciarla. Como el que recibe la herencia y no tuvo enseñanza, no tuvo escuela. Mira, te dejaron un terreno, no sé por dónde, lo voy a vender, dice. Y tal vez quien le dejó el terreno, tanto anheló ese terreno porque tenía planes que en sus ojos de comerciante valía mucho. Para el otro solo era un rédito de tipo financiero, hermano. Y aquí es donde yo les quiero trasladar a ustedes este pensamiento. No cabe duda que para Moisés, la pasión que Moisés tuvo para rescatar a Israel de manos de Faraón empezó, hermano, cuando el Señor mismo se le presentó a Moisés. Tanto que el Nuevo Testamento dice que Moisés prefirió los dolores, las angustias de la casa de Israel, del pueblo de Israel, a las riquezas del palacio o de la casa de Faraón. Prefirió los vituperios de Cristo y él estaba en el Antiguo Testamento. Entonces la pregunta sería, ¿qué experiencia tendría Moisés con nuestro Señor Jesucristo que los vincula, aunque hayan 4,000 años o para esa época 3,000 de diferencia? ¿Por qué? Porque, hermano, mire, pues la experiencia que Moisés tuvo fue la que hizo que él muriese en las convicciones que él tenía. Ya nosotros, cuando procuramos explicarle a nuestros hijos lo que cuesta el dinero, que procuren ser equilibrados en el gasto del mismo, hay una cierta resistencia, como que pareciese que nosotros fuésemos algo pichicatos, diría mi mamá, hermano, algo agarrados, algo codos, pero no es eso. Es que la vida nos moldeó. Entonces, óigame, pueblo del Señor, que nos da la bondad de estar con nosotros en esta noche. ¿Hasta dónde te dejaron tus padres en tu carrera de esta tierra, en tu peregrinar por esta tierra? ¿Hasta dónde lograron avanzarte? Porque la Biblia dice que hay un tiempo para tirar piedras y hay otro tiempo para recoger piedras. Entonces, ¿hasta dónde lograrían
las fuerzas de tus padres, aventarte a ti piedra viva del Señor. El detalle es el siguiente, que los años poco a poco en silencio nos van alcanzando, hermanos. Si usted tal vez no lo ha aceptado, pero los años, precioso varón y hermana que me oye, ya no regresan. Decía el escritor: oh juventud divina, precioso tesoro, te vas para no volver. Y eso lo decía un hombre natural, alguien que no conocía la Biblia, que la Biblia dice: Señor, enséñanos sabiduría para redimir bien el tiempo. O sea que hay sabiduría en aprovechar el tiempo, hermano. Y escuche este detalle tan terrible para mí. Cuando el Señor saca a Israel, Israel sí salió con calendario. O sea que nosotros salimos con calendario del mundo, hermanos. Lo que pasa es que nos sentíamos tan fuertes, tan afortunados, nos iba con viento en popa, que no sabríamos tal vez dimensionar que junto con la edad adulta y mayor iban a venir ciertos achaques del cuerpo, con lo cual se iban a generar limitaciones, impedimentos, hermano. Porque no es lo mismo que un joven entregado a Dios, que un joven que se ha apartado para Dios, un hombre que ha entregado su vida al ministerio, que tiene 25 años, me diga: pastor, mándeme a una montaña a predicar, que venga un hermano igual con esas características, pero de 60 años, decirme: pastor, mándeme a lo más lejos de la montaña, hermano. Yo entro en aflicción de que se murió de hipotermia, si se le acabó la pastilla para la presión, para el azúcar, o sea que tenemos que ser honestos, que hay un tiempo para tirar piedras y otro que previamente debió haber sido para recoger piedras. Ahora, ¿a dónde lo llevo con esto? Si Israel, hermano, que salió potente de Egipto y que salió con grandes victorias de Dios, hermano, en el camino, esa generación se muere, entran los niños, los menores de 20 años, nacidos en el desierto. Ellos son los que entran, hermano de mi corazón, a Canaán. Entonces, aquí la pregunta que cabría hacer es: ¿dónde estuvo la iglesia de Jesucristo para la época de la guerra interna que tuvimos? Mire, independientemente de por qué la hicieron, quiénes ganaron, no, mire, hermano, era una guerra. Era una época tan líquida, hermano. No había manera de estabilizar las cosas. Todos los días ver aquí El Mundo, hermano, que era un noticiero pues muy connotado, muy valiente, que por obra de Dios logró estar de pie, pero ahí veíamos los muertos a diarios, que ya no eran en el Motagua, sino ahora los tiraban aquí en todo lo que es San Cristóbal. Para todas las nuevas generaciones que ignoran eso, ahí en el Boulevard San Cristóbal, se acordarán los hermanos que ya tienen algunos años, o no se acuerdan ustedes, que ahí se tiraban a los muertos. También allá en Catalina, hermano, una colonia que hay allá por Villanueva, esos eran vertederos de cadáveres. Entonces, en la época de la guerra, ahora eso no lo saben las nuevas generaciones, y tal vez por eso ellos no sepan apreciar la libertad que se tiene de libre locomoción a la hora que sea, mientras que no estemos en una emergencia sanitaria. Ellos, hermano, y lo menciono por boca de ellos, muchos de nuestros hermanos del interior, por ejemplo, Quiché, que fue donde comenzó el movimiento de insurrección, allá en la finca La Perla, creo que era donde empezó el movimiento guerrillero. Ellos mencionan que había un comportamiento especial a causa de la guerra, porque después de las 6 de la tarde nadie salía, hermano. Pero una vez terminó la guerra y empezó el trasnocheo, empezó la delincuencia, empezó el libertinaje, en lugar de apreciar, hermano precioso, que ahora habían callado su boca los fusiles. Entonces, ya la pregunta, hermano, que yo quiero traer a sus almas en esta hora
será lo siguiente: ¿cuánto aprecias tú lo que Dios ha hecho por ti? Pero sinceramente, de 0 a 10, con tu comportamiento, ¿cuánto consideras tú que aprecias el beneficio de Dios de haberte, por ejemplo, dejado con vida? Digo algo, hermano. Todos tenemos un círculo cercano de conocidos, de familia, y para el año 1 de la pandemia, hermano, ver cuántos fenecieron en el año 2, cuántos fenecieron y cuántos mínimamente lo han hecho en estos días. Pero oiga, ellos partieron de esta tierra, pero nosotros que nos quedamos, honestamente, de 0 a 10, ¿cuánto crees tú que valoras que Dios te haya permitido la vida y de haber podido estar en victoria y estar con tu familia, ver crecer a tus hijos, ver crecer, hermano, a tus nietos, ver crecer tu empresa, ver crecer tu negocio, asistir a tu trabajo? ¿Cuántos de corazón podrían decir hoy, pastor, yo soy uno que tengo gratitud y lo reconozco, lo vivo con gratitud, y a donde puedo yo testifico que si no fuera su mano, yo ya no estaría en este lugar? Alabanzas al nombre de Jesús para siempre, bendito sea Señor. Pues Israel, hermano, por fin terminó su travesía y éxodo por el desierto. Ya en las vedas, hermano, ya en las fronteras, hermano, canaanísticas, Israel enfrentó otro problema: que ya le había gustado la comida que Dios daba gratis, que ahora, hermano, había que ejercer presión de guerra para poseer lo que era Canaán. Y ahí es donde ocurre lo siguiente: los países primermundistas han estado, vale, dar incentivos, ayudas post-COVID o dentro de ella, de tal manera que la gente ya no quiere volver a sus trabajos, se acomodaron. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia evangélica, hermano? Que en la época de la guerrilla, hermano, se mantenía gimiendo, clamando en ayunos, hermano precioso. Cuánta campaña evangelística se hacía, oveja de mi Señor, para la época de la guerra. Y eso se fue acabando, hermanos amados. Y hemos visto cambiar las actividades evangelísticas por tremendos conciertos musicales que por supuesto son pagados o pagos, como dicen los chicos ahora. Entonces, note usted que la iglesia va viendo fenecer una generación, y se lo digo de la siguiente manera. Yo llegué a los ministerios Elim con 17 años casi cumplidos, y ahí vi yo a todos los pastores en lo mejor de sus épocas, de su fuerza, hermano. 50 años, 45 años, los mayores 55 años estaban potentes como búfalos. Pero hoy, hermano de mi corazón, acabamos, por ejemplo, de despedir a nuestro hermano Jorge Noriega, que fue el apoderado de los ministerios Elim, un hombre valioso, militar de carrera, un hombre incorruptible, hermano, y acaba de fallecer a los 80 años de edad. Pero no solo él, ya se fue Gigi Ávila, Lázaro Santana, Luis M. Ortiz, Negrón. Ya solo va quedando de esa generación sincera, hermano, este hermano Jorge Rasky, profeta, que era de los más jóvenes. Y por eso, nótelo, de los 12 apóstoles, Dios llamó a Juan, el apóstol de 16 años, ignorando él que él es el que iba a vivir más. La datación final de los años de Juan fue 104 años de edad. Hermano, ¿por qué le menciono esto? Porque Dios preservó a Juan más tiempo para que él narrara a las generaciones que nacieron y murieron en lo que él transitó por la vida. Explíqueme, hermano, con mucho gusto. El día de hoy observé tremendas fiestas en el Reino Unido
por 70 años de reinado de la reina Isabel, más 25, que creo que es cuando ella es coronada. Ella tiene 95 años y está potente la viejita, hermano. Hay 4 días de festividades en todo el Reino Unido en medio de la guerra. ¿Por qué le menciono esto? A ella la sacan ahí. Vienen los aviones, hermano, de guerra, volando y haciendo todo tipo de fanfarrias, hermano, frente a ellos, para que las nuevas generaciones no olviden el poder de los reyes, aunque políticamente ellos ya solo son una figura, como un cuadro, hermano, pero para efectos del corazón de una nación es bueno mantener un principio de autoridad. Y por eso nuestros ancianos, abuelos, bisabuelos, es bueno que los tengamos en alta estima, en alta honra, porque la Biblia dice que el justo, aún en su vejez, dará frutos, hermano, de mi corazón. La mayoría de árboles a los 70 años dejan de limpiar el ambiente, pierden la fuerza que tienen de destruir, hermano, los contaminantes por oxígeno puro. Sin embargo, para nosotros, aquellos que ya cumplieron su vida útil de trabajo, no tienen nada que ver con la vida útil para mí, hermano. Yo lo testifico de humilde corazón. ¿Qué daría yo por tener a mi padre, tener a mi suegro, a mi suegra conmigo? Porque sé que generan equilibrio en nosotros, los hijos del Señor. Cuando que la gente, no, ya está viejito, usted mire, problemas da, pero si problemas dio usted también cuando era patojo y lo sigue dando. O sea que el problema aquí no es la edad de una persona. El problema es que el corazón le cambia a la gente, hermano. Y oiga lo que la Biblia dice. Ya que Josué había despedido a todo el pueblo, oiga pues, y los hijos de Israel se habían ido cada quien a su heredad para poseerla. La Biblia dice que nuestro padre, hermano Josué, hijo de Nun, murió, siervo de Dios, siendo de 110 años. Oiga, qué terrible esto, hermano. Porque aquí yo lo que puedo ver es Dios diciéndonos a nosotros, miren, se está terminando una generación que nadie lo nota. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene, hermano, hasta que lo ha perdido. Entonces, esta generación maravillosa, hermano, se ha ido escaseando. Y le digo, por ejemplo, ¿cómo, hermano? Yo recuerdo a mis maestras, hermano, que ellas cometían tremendos delitos. ¿Cuáles? ¿Se acuerdan las jaladas de oreja que nos daban, hermano? Lo agarraban como que era trompo a uno, hermano. Y lo peor, que uno bien portado, hermano. Pero eso nos hacía ser correctos, patojos. Dios guarde que, mire, hermano, a mí me da hasta vergüenza. Muchas de las demandas en el sector educación que se ve, hermano, porque ¿qué se le está enseñando a esos niños? Al generar demandas contra su maestra, que no se le puede acercar a 2 metros. ¿Qué se le está metiendo en ese niño? Dentro de 10 años, 15 años son los que entran ahora a las escuelas de Estados Unidos a masacrar a otros niños, hermano. Porque se hicieron ingobernables. Lo que pasa es que ellos ya nacieron ovejas del Señor, con todo a su alrededor. Fíjese que hay un fenómeno a nivel mundial. Y es que los chicos, hermano, han dado por encerrarse en sus cuartos. La tecnología terminó con el electrizado, tenta pajarito, escondite, arrancacebollas, molotera. Se acabaron las canicas o 5, ya no saben lo que es una chimbomba, una chiripa, hermano. Que las muchachas jugaban ahí, aquellos sus jacks, y pasaba uno arrebatándoles o pateándoles sus cosas. Se acabó eso. Dejaron de ser una generación motriz a ser una generación que se oculta, hermano, que busca los colores oscuros.
pero por generación ya, que ellos todo lo hacen a través de las redes. Entonces, cuando venimos nosotros a mencionar lo que hacíamos, nos ponen cierta atención, pero como quien dice, pero yo no cambio mi Mortal Kombat por ir a jugar electrizado, pues. ¿Cómo voy a cambiar yo jugar, no sé, hermano, porque no se me vienen otros nombres, pero ¿cómo? FIFA. Otros juegos, por ir a jugar fútbol, hermano, y regresaba uno con la rodilla, con un hoyo de este gol y pasaba uno chenco. Un mes, hermano. Pero ¿por qué le menciono esto? ¿Qué hay en las generaciones? Porque mire lo que dice. El versículo 10 dice, y se levantó después de ellos otra generación. Una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Pero oiga lo delicado de esto. ¿Dónde estaba viviendo esta generación? Dígame usted, ayúdeme a predicar. Ayúdenme a predicar. ¿Dónde estaba esta generación que no conocía a Jehová? ¿Dónde estaba viviendo? Estaban viviendo en Canaán. Oiga, hermano, qué delicado. Viviendo de los beneficios de sus ancestros sin saberlos apreciar. No, hermano, mire, hace unos días cumplió años nuestra amada hermana Violeta, y para su onomástico, su hijo que reside en Estados Unidos, le envió unos $, para que ella pudiese comer lo que ella quisiera, hermano. La verdad que la engañaron que la iban a llevar al puerto y se perdió el pisto. No, mentira. Mire pues, ¿por qué le menciono esto? Porque su hijo quiso honrarla con unos centavos. Oiga pues, es lógico que hermana Violeta, a la hora de sentarse a comer lo que ella escoja, ¿qué cree que es lo primero que va a hacer? Señor, gracias por mi hijo. Allá lo tienes, a ver dónde, pero manténlo con vida y con... esa es gratitud. Pero hermano, el que no conoce al hijo de ella, que ya creció aquí, que le mandó el dinero, mira, abuela, hombre, pedirle más o decirle que no. Sí, porque él no sabe, hermano precioso, las carencias, las falencias que han pasado, las generaciones que van de salida ya. ¿A dónde esta noche Dios nos quiere conducir? Que dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová y no conocía la obra que él había hecho, sí, pero viviendo a costillas de Jehová, pues. Y por eso es que yo le digo, hermano, mire, esto está totalmente comprobado, que la gente que recibe herencias sin haber trabajado por ellas, las pierde. 9 de cada 10 personas que ganan la lotería terminan en quiebra con deudas superiores algunas veces a lo que habían ganado en la lotería. Yo les voy a traer un hombre que ganó la lotería, ¿te acuerdas? Vaya, un hombre que ganó $50 millones, hermano, en Estados Unidos. Aquí anda en Guatemala y yo digo que tal vez tiene 50 millones de seguidores los que tiene Ronaldo, hermano. Porque dice que él cerraba los restaurantes, ¿te acuerdas? Y yo pago, decía, qué lindo, sí, hermano, pero de gota en gota el agua se agota, dice la municipalidad de mi país. Ahora, ¿cuál es el principio? Ya a él no le costó. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Es que la gente, es que usted, mire, pero qué buena onda. Se queda un pisto y se va la buena onda para otro lado. Y aquí dice la escritura que no conocían lo que Jehová había hecho. ¿Pero por qué? Si Dios le había ordenado a Josué en el capítulo 1 de Josué, leerás estas palabras de esta ley a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos, y lo harás en la mañana y lo harás en la tarde, lo harás siempre, hermano. La Biblia dice, instruye al niño en su carrera
para que aun cuando fuere viejo no se aparte de ella. Yo no puedo instruir a mis hijos solo con el molde mío, hermano, porque ellos se van a aburrir de que yo les viva contando lo mismo. ¿Cómo no? Por eso tuve que haber recogido piedras antes, para que a la hora de lanzarlos, donde ellos ya se lanzan al mundo, ya se lanzan a su carrera, a sus trabajos, donde ya yo no tengo control ni autoridad sobre ellos, hermano. Yo sé para ese momento que la obra de haber puesto cimientos poderosos que soporten toda una estructura ya debían de haberse erigido con todo conocimiento y sabiduría. Porque les cuento algo, sobrevivimos a esta pandemia, pero no sabemos de las que vengan. Sobrevivimos a esta, y ponte que muramos de 80, 90, de 110 años como Josué, pero igual esta generación se va a terminar. ¿Y qué de la nueva generación de cristianos? Que por ejemplo le menciono algo, para poder nosotros ir a predicar al Hospital Roosevelt, ya no es como cuando yo comencé en los ministerios de Lima, hermano. Ahora hay que llenar una serie de requisitos. Las prisiones ya no puede entrar a predicar cualquier persona. Primero porque han cambiado las leyes y porque ahora hay un montón de mañosos, hermano, como los mareros que andan agarrando, predicando, y que si son grandes mareros, hermano, que bajo la camisa los tatuajes más el comportamiento, porque también hay gente que venía a tatuar al Señor y así se quedó, hermano, y mo que se va a pasar láser. Creo que con láser se borran los tatuajes, pero ellos no era un tatuaje, no era I love you, ¿verdad? Que no, la cosa era hacerse como que era un brochazo. ¿A qué horas se van a borrar eso con un rayo láser, hermano? Pero escúchenme, ovejas, hemos perdido la experiencia maravillosa de no haber disfrutado las generaciones que nos antecedieron. Explíqueme, hermano Jairo, con todo mi corazón lo hago. Yo tengo en mi mente que muchos, por ejemplo, había en un retiro de pastores, fíjese que el apóstol gobernante para ese momento, él dijo: demos 7 vueltas al templo, los pastores, los ministros. Pero entre ellos había un anciano, y fíjese que él empezó no a correr porque no podía y tenía un derrame o las secuelas de él. Entonces él iba corriendo, le iban a ayudar, pero él quería, hermano. Entonces él logró dar vuelta y media escasamente. Y entonces el apóstol dijo: ¿quién puede correr por él las 7 propias más las 6 o 5 y media que le falló? Uno de los jóvenes, hermano, empezó a correr por él. ¿Qué si después, hermano, cuando yo, porque no lo reconocía yo, uno de los pastores de jóvenes de Lima, hermano, antes de la ascensión de hermano Alberto Baeza? ¿Por qué menciono eso? Porque esa generación está partiendo y nosotros no supimos aprovechar todo el conocimiento que tenía. ¿Por qué cree usted, oveja, que a la muerte de mi pastor, el doctor Ríos, la misión Elín se fragmentó en saber cuántos miles de pedazos y sigue fragmentándose, hermano, y grupúsculos aquí, grupúsculos allá? Porque al final de cuentas brotó lo que hay en el corazón del hombre: poder, fama, dinero, hermano. Eso es de todos los hombres en todos los ámbitos, ovejas de mi Señor. Pero hay una gran diferencia. La gran diferencia es que un día en Texas, nuestro pastor, el hermano Otto, se quebró el brazo y de emergencia lo llevaron para operarle y ponerle metal para poder juntar los huesos. En lo que se iba a hacer la operación, entró un hindú, un hombre de 2 metros, a profetizarle a mi pastor. Y le dijo: tú eres un pastor hasta hoy, pero hoy entraste pastor y saldrás apóstol. Luego, después de eso, entró otro hombre que tuvo mucha reverberancia en mi país, conocido mundialmente, profeta de Dios, y le dijo:
Tú has venido aquí como un pastor buscando cobertura, mas la cobertura eres tú, eres un apóstol. Cuando ellos salen, hermano Otto nos contaba que el brazo quebrado cogió vida propia, hermano. Dice que el diablo le decía, ¿dónde está Jesús? Le decía, y le agarraba el brazo así. Si no estoy mal, le golpeó su rostro. Entonces, hermano Otto entró como cualquiera de nosotros en angustia, en aflicción, de que se había quedado solo, pues que Dios lo abandonó. Y al instante, hermano, se llenó de una paz la habitación. Aleluya. Y la ventana de la habitación, por un viento fuerte, se abrió. Y las cortinas bailaban, hermano. Y de entre la ventana va bajando el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, Jesucristo de Nazaret, hermano. Se le presentó a un hombre, hermano, allá de Atezcatempa, Jutiapa, hermano. El bisabuelo de él, hermano, ya no me recuerdo el nombre, predicando a caballo en las aldeas. Y ahora al médico y cirujano se le presenta el Cordero, al más hermoso de los hijos de los hombres se le presenta a él. ¿Cómo iba a llevar él de ahí en adelante una vida común y corriente? No se puede, hermano. Él tuvo una vida especial y levantó, marcó una generación. Sí, hermano, porque Dios lo llamó a predicar en los años 60, pero para esta hora, 80 años después del inicio, la generación se fue terminando. Hace unos 8 años, probablemente 10, me invitaron a predicar a la iglesia del ahora extinto el apóstol José María Muñoz, Chema Muñoz, fundador de los ministerios Príncipe de Paz. Si usted no lo sabe, hermano, Dios usó de tal manera a ese hombre con milagros, que lo hemos predicado y consta en los canales ahora masivos y gratis como YouTube, donde usted puede buscar el testimonio del loco de la celda número 8, el doctor Jaime Betancourt, que aún sobrevive y predica en el mundo. Ese hombre se quedó ciego, la lengua se la cortaron, la nariz él se la arrancó, porque él tuvo un cáncer cerebral. Mire, hermano, él mató a una enfermera, y si no la mató, por lo menos le arrancó uno de los ojos, menciona el nombre de ella. Y quiere que le diga algo, esos milagros, perdóneme, hermano, ¿dónde los vemos ahora? Ciertamente no le pasaban todos los días a Chema Muñoz, no le pasaban, pero con uno que le pasó, hermano, yo estaría loco toda mi vida. No, sin hablar del guerrillero Eduardo Pérez. Oh, hermano, qué testimonios, porque Eduardo llegaba con granadas a querer matar al hermano Chema, porque en la época de la guerra los pastores nos volvimos objetivos de guerra, porque dice el enunciado comunista que solo el pueblo salva al pueblo, y decía Lao Tse, hermano, que la religión es el opio de las naciones. Entonces los pastores éramos objetivos de guerra, no así la competencia nuestra. Alabe a Jehová y disimule. A ellos no los mataban, ellos más bien guardaban las armas o adoctrinaban al pueblo, pero esa es otra historia, hermano. Y nunca podía Eduardo matar al pastor, hasta que un día llegó a la mamá de Eduardo una mujer de oración, y siempre cuando entraba a una casa hacía lo que el maestro enseñó. Él decía: paz a esta casa. Yo todavía, hermano, con toda humildad, a donde yo llego, uso esas mismas palabras. Jesús dijo: a la casa que entrareis diréis, paz en esta casa. Si hubiera un hijo de paz, vuestras palabras reposarán en él. Si no, las palabras regresarán a vosotros. ¿Qué significa esto? Que muchas veces entramos a un hogar, a una casa, a una iglesia, a un panteón, a una fiesta, a un cumpleaños, donde está repleto de espíritus inmundos, y empieza uno a sentirse angustiado, molesto. Sí, porque usted no dijo: pasa a esta casa.
Si lo que hay ahí es negativo a usted, su paz le va a regresar y no le va a entrar la aflicción que está ahí, la angustia que está ahí, el odio que está ahí, hermano. Alguien que diga amén en esta hora. Dios te bendiga, Lancito, Tobar, hermana Tere, la bendigo. Mi hermano Héctor, te bendigo, hermano. Dios sabe que te amamos, hermana Magdita Boche, hermana Evelyn. Doy gloria a Dios, hermana Brenda Nova, la bendecimos, hermanita. Brenda sea bendita. Gloria a Dios para siempre. Y hermano precioso, cuando me invitan a mí a predicar por intermedio de una prima mía a la iglesia Príncipe de Paz Central, pues yo iba gozoso, hermano, por ir a predicar a la iglesia del que para mí es uno de mis ideales, hermano, de mis mentores, hermano, tipos gallardos, gente de poder. Y se lo digo por qué. Mi abuelo, que era el dueño, y lo he comentado antes, de Choacorral, una vez cada 3, 4 meses podía el hermano Chema Muñoz venir a hacer culto a la finca de mi abuelo. Y lo he predicado, hermano, que traía una pianola, era una mochila, un marco con este pelo, hermano, y se lo turnaban, incluyéndolo a él, y se echaban la pianola, pues a tuto, como decimos en Guatemala. Y esa pianola había que pedalear para que tuviera aire y entonces poder sacar el sonido. Si eso no lo conocen los patojos de ahora, los escuincles, los guirros, los hipotes, los chamacos, los chavalos, como usted le diga. Ellos solo on, off, programming y no sé qué más mates. Y hasta no sé cómo tocan de tuanis. Ajá, y era sudada la cosa, hermano, alabando a Dios. Y ahí venía el hermano Chema. ¿Y qué hacía mi abuelo, hermano? Mandaba a sus hijas, numerosas tías mías, a regar pino, hermano. Cortaban flores y arreglaban para la presencia de Dios y porque iba a llegar el siervo, hermano. Ahí no era primero, mandame la ofrenda, quiero hotel de 5 estrellas. No, hermano precioso. Esa gente vivió el evangelio original, hermano. Esa gente vivió el evangelio de poder. Alabanzas al nombre de Jesús, hermano. Oh, hermano, había un hermano de los hijos, Radamés, que ese hombre, hermano, él estaba en una montaña, hermano, ecuatoriana. Ahí no llegaba nadie, hermano. Y una pieza dental se le quebró a él. Si alguien aquí sabe lo que es un dolor de muelas o de riñón, dicen que los dolores de riñón son de los más fuertes que puede experimentar humano alguno. Se le quiebra la muela, hermano, y empieza aquel dolor. Y el hombre, hermano, sabiendo que para llegar a ciudad habitada eran 4 días en bestias, él se arrodilló y le dijo: Señor, soy tu siervo, ando predicando tu palabra y este dolor no lo aguanto más. Hermano, él se quedó dormido. Cuando dice que le tocan la puerta, él medio entre dormido y despierto, y él abre y es un doctor, hermano, que tenía su estetoscopio, su bata blanca, su maletín habitual en aquella época. Te vengo a operar, le dijo. Y se sentó y él abrió la boca, hermano, y le remendó, le arregló la boca y se fue. Fue que cuando amaneció, pues la bendición es que ya no le dolía la muela, hermano. Pero él dijo: chanfle, hermano, el hombre que se va al espejo a ver, tenía platificadas todas las muelas de arriba, hermano. Y esas fotos todavía están en YouTube. Entonces, ¿qué pasó con el Cristo de los milagros? Pero le decía yo del Príncipe de Paz. Oh, hermano, yo iba con una expectativa. Y le cuento con todo mi corazón
Cuando llegué, yo pues fui a la librería a querer conseguir audios, videos, CDs de hermano Chema. ¿Cuántos cree que habían en librería del fundador de 350 iglesias? Casi 400. En aquel tiempo, hermano, 400 iglesias, Dios santo. ¿Cuánto cree que había de material? No había un solo material de Chema Muñoz. Tanto que les dije, hermanos, a mí me da vergüenza, les dije, que yo no soy de esta iglesia, amo al siervo, y no hay un material, no había una foto del siervo. Entonces, yo les pregunto, ¿qué pasó con el legado del papá? Ciertamente, pues tal vez no los mismos milagros del tata, hermano, pero seguir lo más cercano, porque en la Biblia yo lo que puedo ver es que los relevos hacían obras mayores que los relevados en la mayoría de sus veces y sus tiempos. Y si no, busque la historia de Elías y de Eliseo, busque la historia de David y de Salomón, busque la historia de Jesús y el Espíritu Santo. Jesús dijo: obras mayores que las que yo hice haréis vosotros. Eso lo dijo el maestro de Galilea. Mire, hermano, yo desde que me convertí, se lo hablo de corazón, cada vez que me invitaron a una ceremonia luctuosa, a un funeral, lo primero que hice fue ir a orar por el muerto, hermano. Recuerdo en una ocasión, en el colegio de computación en el que estudié, que falleció un compañero, y llegamos todo el colegio y a mí me dieron la honra de poder predicar, y lo primero que hice, ahí estaba el director, el claustro de maestros, todos, hermanos, pedí que abrieran la caja y le dije: Señor, si el alma de este joven todavía está aquí y a ti te place levantarlo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo creo en un milagro. ¿Por qué ovejas de mi Señor? Porque aquí dice la Biblia: y se levantó una generación que no conoció a José, no conoció a Jehová, ni a las grandes obras que por Israel había hecho. Nosotros no tenemos excusa, hermano. Yo les digo, ¿sabe cómo escribía mi mamá cuando iba a la escuela? ¿Tú ya fuiste de cuadernos, hermano? Mi madre llevaba una tablilla negra, y en esa tablilla aprendieron a escribir. De los que me están viendo, ¿quiénes pueden decir que se recuerdan de esto? Saludo a mi hermano Génesis, a mi hermana Seila, te bendigo, a mi hermano Denis. ¿Cuántos se acuerdan de para qué era una tablilla negra que se llevaba a la escuela en la época específicamente de la generación de mis papás? Era para escribir, era las veces del pizarrón. Entonces tenían su crayoncito ahí, su tiza, escribían y ahí borraban. No, hermano, mire, si ahora qué rico, ¿verdad? Termina el catedrático de desmadrarse, y los patojos, hermano, qué fácil. Una foto le toman a todo y ya se van. A la sí que chilero. Cuando hay que trabajar algo, despejar fórmulas, hay apps que usted solo la pone encima de la fórmula y ella le hace todo el procedimiento, hermano. Esos chivos de ahora, uy, los de antes que uno llevaba el chivo y a veces ni se recordaba uno de cuál. Qué luchas, hermano. A lo que aquí nosotros le decimos chivo, en México le llaman acordeón, porque era un papelito que se estiraba. Entonces ese era el famoso acordeón, ¿verdad? Entonces yo quiero en esta hora, hermano, con toda humildad, pero con todo conocimiento de causa, hermano, agradecerle al Espíritu Santo de Dios, porque todo ha servido para bien. Yo todavía recuerdo la plancha que era de brasas, ¿se acuerda? Que había que soplarla para plancharla, recuerdo cuando se enyuquillaban los cuellos de las camisas
Cuando después eso lo tomábamos nosotros de atole, hermano. Claro que lo recuerdo. Recuerdo al abuelo jugando tipache, hermano. Si usted se acuerda o no sabe qué es tipache, pregúntele a los ancianos que era jugar taba en la época del abuelo. Yo quiero volver a ustedes, ovejas de mi Señor, diciéndoles lo siguiente. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Toda aquella generación. Todavía antes del año 1 de la pandemia, y lo he comentado desde este estrado, fíjense, hermanos, que en el avión para California iban varios pastores de la vieja guardia del IM. Bueno, algunos llegaron de mi edad, de 17 años, 16, 18 años a el IM. Y cuando íbamos en el avión, pues ahí iban los ahora mentores míos, uno de ellos muy cercano a mí, al lugar donde estoy ahora. Y fíjense, hermanos, que ya en el estudio de pastores había mucho frío. Entonces dije, yo voy a ir a traer 2 tazas de café para llevárselas a esos 2 pastores, a mi pastor de jóvenes y al hermano que estaba con él, homólogo de él en la edad. Entonces cuando llevo las tazas de café y los busco, uno acostado sobre el otro, pero bien dormidos, hermano. ¿Qué cree que pasó ahí? ¿Estaba aburrido el culto, no? ¿Qué pasó? La edad. Entonces, pues dejé el café ahí y mejor fui a buscar una chamarra, hermano, que sabe que en Estados Unidos hay de todo. Traje la gran chamarrona, los tapé porque el aire acondicionado ahí es masacre. Pero me puse a llorar, hermano, de ver que irremediablemente, aquí dice la Biblia, y toda aquella generación también fue reunida con sus ancestros, con sus padres. Y se levantó una generación después de ellos que no conocía a Jehová, pero vive del Evangelio, ni la obra que él había hecho por Israel. Miren, en el año 1977, en el Estadio Mateo Flores, hermano Gigi Ávila, tras 21 días de ayuno y de oración, hermano, él empezó a poner a todos en la radio VEA, Radio Voz Evangélica de América, que a mucha honra la fundó mi pastor, y la escuchaba la iglesia del Señor. Puso a orar a todos y dijo, veo una nube oscura que viene a posicionarse a Guatemala. Pero dice el Señor que si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, orar, se volviera y clamare a mí, yo oiré desde los cielos y bendeciré sus tierras. Y hermano, empieza el clamor de 35,000 personas, hermano, a pedir misericordia. Cuando, hermano, eso creo que está en videos en YouTube, a esas horas de la noche una paloma blanca empezó a volar en todo el círculo del Estadio Mateo Flores, y conforme los hermanos iban viendo cayó una gloria, y dijo el apóstol de Dios Gigi, la nube se ha movido a Nicaragua. Se levantó y se fue a Nicaragua. Hace 15 días el dictador hegemónico Daniel Ortega echó a la OEA, Organización de Estados Americanos, del país de Nicaragua, sacando así el último órgano democrático que había en ese país, y de una vez extinguió el dominio del edificio que conservó por décadas y pasó a ser de bienes del Estado. Dígame si no se cumplió lo que un anciano vio, hermano, hace 45 años y nadie lo sabe. Yo llegué a la iglesia Príncipe de Paz y la gente ni sabía sinceramente quién había sido Chema, hermano.
Alguien levante sus manos ahí donde está y dígale: Señor, como yo soy anticuado, yo creo por tu yo amor todavía en mi guardo casa. algunas de las Yo herramientas que creo mi por viejo tu gloria usaba en en mi su casa, casa. que a su vez las recibió de su abuelo y él me las regaló. Mía, bendice al Señor. Había un machete muy lindo que a Jairito le gustó desde que era pequeño, pero era muy chiquito, y me dijo mi papi: cuando Jairito crezca, yo quiero que este machete se lo des a él, porque a él siempre le gustó. Hermanos, la Biblia dice: delante de las canas te inclinarás. O sea que el anciano sí tiene algo en medio de nosotros. David, cuando Dios lo levantó a reinar, dice que él buscó 2 ancianos por cada tribu que reinaran con él. Él puso 24 ancianos porque como que Dios ya lo había llevado al cielo, porque el apóstol Juan en Apocalipsis dice: vi 24 órdenes de ancianos que, quitándose sus coronas, decían: santo, santo, santo es el Señor. Alabanzas al Señor. Hermanos, en el nombre del Señor, yo quiero terminar con todo temor y con todo temor. Ya para este momento ya no había guerra, ya no había. Tanto que el capítulo 3 dice: naciones que fueron dejadas para probar a Israel, a fin que no olvidaran el arte de la guerra. Pero ya guerra ya no había. Tanto, hermano, que yo he estado viendo personas del occidente del país que sacan sus bocinas Bluetooth y se ponen a predicar en las esquinas. O sea que están viniendo del interior del país, donde en teoría llegó tardíamente el evangelio, y que Dios los ha prosperado, porque qué casa las que tienen. Como que el Señor dijo: si ustedes callan de estas piedras, o sea, de cosas que uno inertes, pues levantaré hijos de Abraham. Y ahí los he visto, porque se cree que el evangelista de la esquina tiene que ser el que no es estudiado, el que medio habla en Castilla. No, hermano, ¿cómo va a ser eso? Por eso es que aunque no lo hagamos a diario, pero nosotros en esta iglesia procuramos salir a la calle a predicarle al perdido que hay esperanza para él, para humillar nuestra carne también. Sino cuando Dios lo vio a él, vio a ese otro hombre. Y cuando Dios vio a ese hombre, y fíjese, hermano, que somos nietos que andan por ahí, de esa iglesia aburrida que tiene tratados en su iglesia, hermano. Tráemelo. Miren, aquí ponen. Miren, ovejas. Aquí nos van quedando, yo considero, unos 8,000 de 25,000 tratados, creo que compramos en llamada de medianoche. ¿Qué cuesta el ciento de tratados ahí? Vale 3 quetzales. Mi madre, toda su vida, ovejas de mi Señor, el día domingo se llevaba sus tratados al bus, a repartir tratados al bus, hermano. Yo, en el nombre del Señor, yo no quise perder esa hermosa realidad de todavía decirle a una persona: mire, aquí dice demasiado tarde, y que pueda leer un momentito la historia que ahí se narra, y que quede, hermano precioso, una enseñanza. Yo tendría 20 años y en una de las iglesias Elim en Nueva Montserrat, yo, hermano, esa noche llegué con unas grandes luchas, y solo yo, hermano, me acababa los fardos de tratados de la iglesia. Era mi deleite. Y esa noche me senté cansado, hermano, la batalla, la lucha, hermano, que Dios es. Y llorándole a Dios tuve una visión. Fíjese que era un cuarto oscuro y de repente encendieron una luz. Y vi caer así, mire, hermano, uno de los tratados. Lo vi descender del cielo así, cabal así.
se vino de forma así. Cuando cayó, era un bulto, hermano, una montaña como de este alto, de tratados que había. Y me dijo el Señor: cada tratado que tú diste, me dijo, aquí lo tengo en mi presencia. Yo no necesitaba, hermano, que me pusieran una placa de diácono, de encargado de jóvenes. Nunca me daban los privilegios. Es que a mí no me importaba, porque el púlpito más grande está en la calle, el púlpito más grande está en tu vecindario, el púlpito más grande está en el hospital de tu pueblo. Saca tu bocina, humilla tu carne y alaba el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Por eso tanto amo esta alabanza de Julito Melgar, con los que han quedado vivos de ese grupo, de los voceros de Cristo, hermano. Porque ahora lo que hay es un montón de troceros de Cristo que andan poniéndole zancadilla a otros, hermano. Pero Julito fue a traer ya el último que queda. ¿Saben cómo cantaban los voceros de Cristo en Guate? En las campañas, debajo de una lámina, con aquella gran lluvia, y a veces ni ofrenda les daban, hermano. Ay, hermano, ahora hay que mandar la ofrenda adelantada en dólares, en una agenda, hermano, de hasta 5 o 6 años de trabajo. ¿Será que se está terminando, hermano, esa generación preciosa que nos enseñó a beber del agua de la peña? Qué deleite haber sido de enseñarle a mi hijo que de una peña ahí brotó el agua por 40 años, hermano. ¡Qué milagro ese! Y que nunca les faltó la comida. Pasamos 24 meses de pandemia y nunca nos faltó comida, hermano. Tuvimos hasta para compartir con otros el alimento, la ropa, hermano. Le doy gloria a Dios, ovejas, por las bondades que Dios ha hecho para nosotros. Nunca olvides las cosas y maravillas que Cristo ha hecho para ti. Salmo 103, no olvides algo, ninguna de sus maravillas. Porque Él es el que perdona tus pecados y sana todas tus dolencias. Aleluya. El que te corona de misericordias, dice la Biblia. Hay alabanza en mi corazón, hermano. Primero porque pudimos pasar la época de la guerra, luego las tonteras que uno de endemoniado hizo, y ahora la época de la pandemia. Hay un plan de Dios, sí lo hay, hermano. Si tú soportaste ese infarto al corazón, ese infarto al cerebro, si has soportado la diabetes, si has soportado la tristeza, la depresión, en el nombre de Jesús de Nazaret, cobra ánimo, levántate, ciñe tu ropa, porque largo camino te resta todavía. Largo camino te resta todavía. Dios no se equivoca. Si nos extendió los días, es porque algo grande viene. Lo mejor está por venir. Diablo mentiroso, tú no mandas, el que manda y tiene la última palabra es Jesús de Nazaret. Aleluya. Él te da paz, oh alma mía. El Cristo de la gloria bendiga sus almas. Voy a colgar los links del loco de la celda número 8, de Eduardo el Guerrillero, de Chema Muñoz. Si alguien me puede conseguir un video, un cassette, no, usted no sabe lo que yo se lo voy a agradecer, hermano. Voy a orar y voy a pedirle a todo el público esta noche
Que con toda reverencia cierren sus ojos, inclinen sus cabezas. Mire este tratado lo que dice: ¿dónde pasarás la eternidad? Sabía que muchos de estos dibujos los hizo el hermano Manuel Ávila. Él fue el que diseñó esos dibujos hace 60 años. Él tiene ahora 90. Padre Celestial, yo quiero agradecerte, Señor, por los padres que nos diste, Señor, duros como el metal, pero forjaron en nosotros hombres y mujeres buenas, verdaderas, Señor. Gracias por las maestras que tuvimos, por hermana Conchi, mi primer maestra, Padre, que tanto me soportó y me enseñó mis primeros amores contigo, Padre. Padre, yo bendigo, Señor, la vida que tú le diste a mi padre, a mi pastor, Señor, a mi hermano Gigi, a mi hermano Chema, siervos tuyos, Padre, yo alabo y glorifico tu santo nombre. Precioso tu nombre, Jesús. Alabo tu nombre, Padre, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Irrama y sendora, alay sandara. Gracias te doy, Espíritu Santo. Reciba de Dios, hermano, un espíritu de gratitud. ¿Cuántos de nosotros honestamente ya no deberíamos de estar vivos? Yo soy el primero que digo, yo ya no debería estar vivo, hermano. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y mi madre siempre me dijo: Jairito, yo no me he de morir sin verte predicando en un púlpito a Jesucristo. Cristo nunca me ha faltado, me dijo mi madre. Siempre me ha cumplido. Y hermano, la herencia más grande me la dejaron a mí, que fue conocer a este Cristo de poder. 37 o 38 años ya de aquello. Reciba bendición en su casa, reciba bendición en el hospital, reciba bendición en el centro de detención, reciba bendición ahí donde se encuentra, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reciba una palabra de esperanza, de fortaleza. Todo va a cambiar. La Biblia dice: un momento es el lloro, pero al amanecer viene el gozo, viene la alegría. Recibe fuerzas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aprovechemos las generaciones antes que vayan a reunirse con sus ancestros. Yo te bendigo, Señor. Qué oportunidad más preciosa nos has dado esta noche de estar delante tuyo. Dios les bendiga, hermanos. Y si Dios me da la vida, la gracia, el día domingo estaremos reuniéndonos acá, glorificando a Cristo. Económicamente ayúdenos según lo marque su corazón, hermano. Dios sabe que tenemos necesidad del apoyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En libertad levanta tus manos y adora.